Buenos días, queridos hermanos. ¿Listos para continuar con el estudio de Hechos? Hechos capítulo 26. ¿Sí? ¿Qué vimos hace 8 días? Antes de orar y antes de iniciar. ¿Qué vimos hace 8 días? No todos, uno solo. La defensa de Pablo. ¿Sí? Bueno, voy a esperar que terminen de saludarse, de hablar. Y comenzamos ya con la introducción, que es un recuento de unos 2 minuticos, 3 minutos. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, ¿qué vimos hace 8 días entonces? La hermana dice la defensa de Pablo ante Agripa. ¿Sí? Y vimos cómo Agripa llegó. ¿Recuerdan ustedes cómo llegó Agripa? Con mucha pompa. ¿Con quién venía Agripa? ¿O con quién llegó más bien? Con la hermana y estaban viviendo ellos juntos. Un caso de incesto terrible. ¿Sí? Y con mucha pompa, en un pecado pero abominable, y le concede a quien, a un siervo de Dios, Pablo, defenderse y explicar su posición delante de un grupo de personas que estaban ahí. ¿Saben quiénes estaban ahí? ¿Recuerdan? ¿Quién llevó a Agripa, que era rey, era conocedor de la ley? ¿Quién fue el que lo llevó? Festo, ¿sí? Festo era un hombre que estaba en el gobierno, estaba al mando en cosas. Él fue el que lo llevó. Pero también había un montón de personas. A veces uno piensa que son 2 o 3, no era muchísima gente ahí, pero el auditorio la mayoría era judío. Habían muchos judíos ahí. ¿Qué más vimos de Pablo? Y vamos a continuar hoy en este tiempo viendo su testimonio. ¿Qué vimos de Pablo? Cuando usted da su testimonio, ¿qué dice? ¿Cómo lo divide? ¿Perdón? Antes de Cristo, ¿cómo conoció a Cristo? Y después de Cristo, usted también tiene un testimonio. ¿Sí? ¿Cuándo llegué a Cristo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue? ¿Sí? Cuando llegué a Cristo, ¿qué cambios Dios operó en mi vida? ¿Qué decisiones tomé? ¿Y cómo he continuado y ha continuado usted su vida? ¿Cierto? Ahora, de Pablo lo que podemos recordar de su pasado, ¿qué era? Él perseguía a la iglesia. En Hechos capítulo 9 dice Saulo, que se llamaba Saulo, y Pablo significa pequeño, ¿no? Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Iba camino ¿a qué? A Damasco. Iba enfurecido como un búfalo, dice el texto, porque él quería aniquilar, según él, a esos falsos creyentes de Dios. Y él era, además de eso, en su pasado, en su posición, ¿recuerdan ustedes quién era Pablo? Era fariseo y era aventajado en la ley. Dice la historia secular que él iba a ser el reemplazo de ¿quién? Gamaliel, un hombre temeroso, un hombre que en Hechos vemos que cuando iban a matar a Pedro, lo querían torturar ya y matar, lo golpearon, me lo hicieron de todo. Él dijo, no sea que estemos luchando contra Dios. Eso ya lo vimos, es un pantallazo. Hoy vamos a continuar y vamos a seguir con la segunda parte, que es la conversión de Pablo. ¿Sí? Y Pablo recuerden ustedes que le dijo a este hombre que llegó con mucha pompa, ¿cómo se llama? Al rey Agripa, y le dijo, ten paciencia, porque lo que voy a hablar se necesita que por favor me des tiempo para explicarlo con detalle. Y él ya explicó su pasado. Su pasado era enemigo de Cristo. En su pasado él perseguía a la iglesia de Dios. En su pasado vemos cómo él, cuando siendo judío, fariseo, vivía persiguiendo y aún haciendo blasfemar a los cristianos. Iba casa por casa golpeando para matarlos. Y vamos a continuar, de pronto vamos a mencionar algo aquí más, pero vamos a ver su conversión. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 12. Y vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedir la dirección de Dios. Hay textos que conocemos, pero que nos hablan porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más dice el texto?
y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias. Que penetra hasta partir ¿qué? El alma, el espíritu, ¿sí? Bueno, los tuétanos. Y discierne, ¿sí? ¿Qué significa la palabra discierne? Que le he repetido muchas veces. ¿Qué significa? Critica. Critica. Mire, la palabra de Dios cuando es expuesta, habla a cada persona, la verdad es una sola, pero la aplicación es variada. Y Dios le habla, yo recuerdo una oportunidad de un hombre de Dios que enseñó en un campamento y predicó el evangelio, era un grupo de personas no creyentes, la mayoría. Y se le acercó allá cerca de la laguna, era un profesor. Dijo, usted fue el que enseñó ahora, ¿no? Dijo, uy, él se sintió que lo estaban como alabando, ¿no? Y tomó una botella, usted me dijo que yo era no sé qué, pum, y le pegó en la cabeza, ¿sí? Y le rompió la botella en la cabeza. Eso fue con Daniel Lowell, un profesor que tuve, ¿sí? En campamento. Porque él entendió que tal vez el profesor o la persona que enseñó ese día estaba hablándole a él puntualmente, direccionado por él. Pero resulta que era la palabra de Dios que le llegó a su ser y él no tenía ni conocimiento. Alguna vez me pasó de un problema de disciplina cuando estuve en Argentina con un creyente, un buen hermano, él ya está con el Señor, pero pues tuvo su fracaso y quería vivir en hipocresía y tuve que hablarle en el amor del Señor y exhortarle duramente. Y yo invité a un amigo, un hermano de Curazao, a enseñar en ese entonces, y él enseñó un tema, y ese tema trataba el pecado de este hermano. Pero yo nunca le dije a él, enseñe esto. Hasta después Alberto dijo, ven, ¿tú por qué le contaste? Dije, no le conté nada y llamé al hermano, ¿yo te conté algo de esto? No, fue el Señor que te quiso hablar, ¿sí? A ver, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hay textos que conocemos, pero nos va a hablar nuevamente el Señor y de manera diferente cada uno según la necesidad de cada uno. La misma verdad, ¿no? No es que son diferentes verdades. Y vamos a continuar en Hechos 26 y vamos a terminar este capítulo, espero poder hacerlo. Versículo 12. Ocupado en esto, vamos a leer el 11 para entrar en contexto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, ¿sí? O sea, difamar de Cristo, calumniar de Cristo. Y muchos de ellos, antes de hacer semejante atrocidad, preferían morir, preferían por el nombre de Cristo. Es más, recuerden lo que mencioné, ellos iban a los lugares donde los torturaban, los ponían en el circo romano en ese entonces, y los cristianos eran devorados por los animales. ¿Por causa de qué? De no negar a Cristo. Hoy en día cualquiera se dice ser creyente, y los verdaderos creyentes a veces se molestan porque hay personas que viven una vida que realmente manifiesta que no hay nada de Cristo en ellos. Pero en ese entonces el que decía ser cristiano, que significa seguidor de Cristo, se jugaban la vida en ese contexto histórico, ¿no? Y dice, y enfurecido sobremanera, versículo 11 al final, contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Y aquí hace alusión a que él iba ¿para quién? ¿Para dónde? Damasco. Él iba a Damasco con cartas de autorización, imagínense ustedes, para perseguir a todo el que se identificaba con Cristo. Y continuamos, versículo 12, ocupado en esto. ¿En qué estaba ocupado según el contexto Pablo? Y la palabra ocupado significa que él se mantenía y perseveraba en perseguir a los cristianos. Era como un búfalo, si ustedes ven en Hechos capítulo 9, en el griego significa eso, como un animal salvaje, sin razonar nada más que ir detrás de ellos, enloquecido por borrarlos de la faz de la tierra. Ese era el sentir de Pablo en su celo religioso, en su equivocación en cuanto a Cristo, ¿sí? Recuerden que Saulo, en Hechos capítulo 7, fue el que fue testigo de la muerte de ¿quién? De un mártir, Esteban. Y dice la escritura que ese joven Saulo, cuando vio a Esteban, clamando que no les tome en cuenta ese pecado y que Esteban estaba rogando al Señor que los perdonara a ellos, murió a los pies de Pablo. Y Pablo tomaba las ropas como un trofeo, recuerden que lo mencioné, unos textos que soportan eso, y lo tenía como un trofeo de otro más muerto de esos herejes según él.
Eso hacía Pablo en su celo religioso. Y ocupado significa que él se mantenía en perseguir. Se mantenía en perseguir. Pero sucedió algo. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes, o sea, con la autoridad. Ahora yo digo, ¿qué autoridad, no? La autoridad humana. Y en comisión, o sea, en pleno poder, de los principales sacerdotes. Esos principales sacerdotes fueron los que también torturaron al Señor Jesucristo en sus celos. Recuerdan que era movido por celos. ¿Qué dijo Pilato cuando dijo, yo no encuentro mal en este hombre? Hablando del Señor Jesucristo. Esto lo trajeron ¿por qué? Por celos. Versículo 13. Cuando a mediodía sucedió algo y él considera cuando a mediodía. ¿Cuándo es mediodía? Cuando el sol está brillando, ¿no? Normalmente, ¿no? Oh rey, yendo por el camino rumbo a Damasco, vi una luz del cielo que sobrepasaba, era superior, es la idea, ¿a qué? Una luz que superaba ¿a qué cosa? Al resplandor del sol. ¿Usted ha podido ver el sol? Y cuando es mediodía, ¿cómo está el sol? Ahora, ¿qué dice el texto? Que era superior. Dice ahí el texto, ¿cierto? Sobrepasaba el resplandor del sol. La cual, ¿qué hizo? ¿A quién rodeó el resplandor? A veces yo estoy preguntando porque así podemos pensar lo que estoy leyendo. Dice el texto ahí, la cual me rodeó a mí, ¿y qué más? ¿A quién rodeó ese resplandor de luz? ¿A Pablo y quién? No, yo les escuché, solamente que quiero que remarquen y lo asuman. Porque a veces uno explica ley y piensa que los demás están atentos o han entendido todo, ¿no? ¿Está claro el gráfico ahí? Un resplandor de luz que resplandaba, miren, me trabé ya, resplandecía más que el mismo sol. Y rodeó a Pablo y a los que estaban, ¿qué? Con él. Pero miren, hay una distinción, ¿no? ¿A quién le habló? La voz. Y en su conversión, lo primero que vemos es que él estaba haciendo una actividad, persiguiendo a los cristianos. En nuestra conversión, en la mía, yo andaba en mis delitos y pecados, siguiendo la corriente de este siglo, dice Efesios. ¿Sí? Alejado de Dios totalmente. Y usted también. Y él oyó una voz. ¿Quién oyó una voz? Saulo. No ese grupo de personas. Fue puntual. Miren, la salvación es individual. Individual. Yo he podido, por la misericordia de Dios, aunque no sea digno, de predicar el evangelio en muchas partes. Y he visto personas que se han quebrado y han llegado a Cristo. Y he hablado con personas y no pasa nada. Las personas que estaban en ese mismo lugar escucharon lo mismo con diferente efecto. Y Pablo en ese día conoció la salvación y lo vamos a explicar con detalle porque ahí lo dice. Fue Saulo el que escuchó la voz de Dios. Y dice, estamos en el versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, ¿cuántos cayeron en tierra? ¿Pablo solo? Todos cayeron. Todos cayeron en tierra. ¿Se imaginan el impacto de una luz más fuerte que la luz del sol en pleno mediodía? Bueno, el efecto fue que cayeron en tierra. No solo Pablo, todos los que estaban con él. Y oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea. O sea, le está hablando en el idioma original de él. Él iba para una ciudad que no era hebrea, era gentil. Y dice, Saulo, Saulo. ¿Quién está hablando ahí?
¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? Él es el que está hablando. Miren, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Saulo, Saulo. Y hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me persigues? Y aquí este pasaje ya lo expliqué, por amor de pronto a los que no lo voy a mencionar rápidamente. Después de esa pregunta, el Señor complementa lo que le quiere decir. Dura cosa, ¿te es qué? Dar cosas contra el aguijón. Esta figura viene de los campesinos. Él entendió claramente a qué se refiere él cuando dice dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. A ver, alguien que explique que no sea yo. Ya lo he enseñado. ¿Qué significa? Sí, ella está diciendo cuando los campesinos chuzaban, ¿a quiénes chuzaban? Al ganado. ¿Por qué lo hacían? ¿Porque les gustaba hacerlo sufrir? ¿Por qué? Algunos animales se rebelaban contra el campesino y entonces aquel testarudo, es la idea, ese animal testarudo, este campesino tenía que coger con eso, ese aguijón y chuzarlo ¿para qué? Para que anduviera por donde él tenía que ir. Y Dios ya lo había aguijoneado a Pablo muchas veces. Pablo era un jovencito cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz y él muy posiblemente presenció la cruz y presenció el martirio, escuchó los mensajes de Cristo. ¿Qué más vimos de Pablo? Pablo estuvo presente cuando murió Saulo y no reaccionaba. Esteban, perdón, gracias. Eso me suele pasar ya por lo viejo. Él vio cómo persiguiendo a los creyentes, la docilidad de muchos creyentes a los cuales él torturó y no reaccionaba. En su duro celo. ¿Cuántas veces el Señor nos habló antes de nuestra conversión? No sé. Algunos muchas veces, a otros no tantas. Tengo varios testimonios, no lo voy a tomar en tiempo, de hombres que negaron a Cristo y tuvieron que pasar por como en un caso de un conocido amado hermano, toda su familia los discipulaba, él era amable, pero él no quería saber nada de Cristo, era un soldado y perdió su pierna. Y cuando perdió su pierna, Dios lo quebró. Y él dijo frases, palabras más, palabras menos. Perdí una pierna, pero gané a Cristo. Ahí se doblegó. A veces la enfermedad de alguien, a veces la muerte de un ser querido, a veces la pérdida de un trabajo. Y hay cosas en las cuales Dios llega al punto final ¿para qué? Ablandar nuestro corazón, en su misericordia para nuestro bien, porque estamos como de paso, ¿no? Nuestro lugar es el cielo, los creyentes, nuestro hogar es nuestra parte celestial, el cielo, ¿sí? Ahora, versículo 15, ¿cierto? Yo entonces dije, es el testimonio de Pablo, primera persona. Yo entonces, ¿qué? Dije, vamos a prestar atención, ¿qué dijo? ¿Quién eres, Señor? ¿Pero quién eres tú? Todavía no sabía quién era. Pero fíjense en algo. ¿Quién eres qué? Señor. Él está reconociendo que es Dios, pero no tiene claridad, ¿sí? En cómo se está presentando y que él quiere tener la certeza de quién es exactamente. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Qué le respondió? ¿Cómo quedaría Pablo si días atrás, junto con los judíos religiosos, lo llevaron a la cruz? Cristo murió. Y él pensaba, Saulo, que Cristo había muerto y quedó muerto. Pero resulta que él, primero dice la escritura en el Salmo 2 y otros salmos, que él no vio corrupción. Él estuvo 3 días y fue la única profecía que les dio. La única profecía que les doy es, como Jonás estuvo en el vientre, ¿recuerdan? Así el hombre va a ser levantado. ¿Hablando de qué? La resurrección de Cristo. Ahí entendió, Cristo está vivo y lo estoy persiguiendo. Cristo es Dios.
En Hechos capítulo 9, bueno, yo creo que lo vamos a ver ahora, vino a mi mente que cuando, vamos a leerlo, Hechos capítulo 9 mejor, de una vez. En la conversión de Saulo literal, él está haciendo aquí un relato de esa conversión en capítulo 9. Pero ¿qué sucedió en capítulo 9? Dice que después de que él recobró fuerzas, versículo 19, él perdió la vista por ese resplandor del sol. Vino Ananías, Dios le dio la orden para que lo visitara, él recobró la vista, quedó con un problema en la vista porque lo dice la Biblia. Él mismo escribiendo Romanos capítulo 16 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y Tercio era el que escribía la carta en Romanos capítulo 16, lo ven al final. Y en este versículo 20 dice, enseguida, ¿qué hizo Pablo cuando él que llegó a Cristo? Predicaba a Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra Cristo? Ya lo expliqué también. ¿Qué significa? No todos, por favor, uno solo. El ungido. ¿Y qué significa el ungido? Fuerte, Dogancito, con convicción. El Mesías, que significa Dios. Dios. ¿Qué significa la palabra Jesucristo? Lo he explicado, pero de tanto repetir, hasta hermano Calzón, ahora sí me quedó grabado y me quedó claro. ¿Qué significa la palabra Jesucristo? Es un nombre compuesto. Dios hombre, Jesús. Él tuvo un nacimiento físico, pero Él es el autoexistente Dios. Él existe desde siempre. Y vino y visitó a este mundo. No es que comenzó a existir cuando nació. Vino y tomó forma de hombre, dice la Escritura. Jesús nos habla de su humanidad. Y Cristo nos habla de su deidad, su divinidad. 100% hombre, 100% Dios. Y este texto nos dice algo. Enseguida predicaba a Cristo diciendo Dios, Cristo es Dios. En las sinagogas, donde él antes era el líder y quien apuntaba y guiaba para perseguir a los creyentes, a los cristianos. Yo me imagino la cara de los que llegaron ahí, los que vieron llegar a Pablo, diciendo que este era el Hijo de Dios, Hijo con H mayúscula, habla de Dios. Y todos los que le oían estaban ¿qué? Ese no es el apellido de nadie. ¿Qué significa atónitos? Supremamente ¿qué? Sorprendidos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino, acá, a Damasco, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, ya lo vimos también en pasajes de capítulo 23 creo que fue, donde él hace una explicación de cómo se habla de Cristo en el Antiguo Testamento, y él es Dios, y él manifestó que iba a suceder todo esto, demostrando con las Escrituras que Jesús es Dios, el Cristo, el ungido. Dice ahí, pero Saulo mucho más que se esforzaba, versículo 22, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Recién convertido, él se esforzaba y haciendo demostración a la exposición de la Biblia que Cristo es Dios. Y aquí en este pasaje, Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dice el Señor? Léalo. Yo soy Jesús. Y cuando él escuchó yo soy Jesús, él entendió. Cristo resucitó. Por tal, Cristo es el Dios del Antiguo Testamento profetizado, que iba a ¿qué? Como dicen las Escrituras, iba a ser torturado, iba a morir, pero al tercer día iba a ¿qué? A resucitar. Y ahí él entendió y creyó que Cristo es Dios. Él pensaba que Cristo era un falso, como en un pasaje cuando Pedro tuvo que hablar con los judíos, y ahí intervino Gamaliel. Los querían matar ya a Pedro en ese momento. ¿Y qué dijo Gamaliel? Creo que es Hechos capítulo 4, no lo busquen, pero ¿qué dijo Gamaliel? ¿Perdón? Miren, mucho cuidado, si ese consejo es de Dios, acuérdense que hubo un Judas, creo, y otro personaje que no me acuerdo el nombre. Ellos vinieron, Teudas, y llevaron mucho pueblo detrás de él. Murió ese líder, ¿y qué pasó después de que murió el líder? Se acabó eso. Y eran bastante gente que lo seguía. Pero miren, no sea que estemos hallados luchando contra
Contra Dios. Porque si este consejo de Dios, nadie lo va a poder ¿qué? Detener. ¿Y cuántos años después de la predicación de Pablo ha prevalecido la iglesia? 20 siglos. 20 siglos ha prevalecido el consejo de Dios, la iglesia, el plan de Dios. Continuamos, es la conversión la que estamos viendo, versículo 16. Pero levántate, o sea, levántate, ponte de pies, estaba en el piso, ¿no? Y ponte sobre tus pies. ¿Por qué? Y aquí vamos a ver 4 propósitos. Siempre que veamos en la Biblia, paremos. Hay un propósito. Y cuando hay un propósito hay algo muy importante para estar considerando. ¿Por qué trabaja usted, por ejemplo? Jaime, ¿por qué trabaja? Hay que entender eso. Hay que entender que los paras nos hablan de propósitos. Y aquí hay 4 propósitos de la conversión de Saulo. Y la conversión suya y mía, Dios no solamente tiene como propósito principal salvarnos. Dios quiere, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Es conocidísimo. Efesios 2:10. Porque somos ¿qué? ¿Creados para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene preparado y planeado para usted algo para Él, para servirle a Él. Ahora depende de nosotros si somos obedientes o no para hacerlo. Y aquí vamos a ver 4 paras. Dice el versículo 16: para esto he aparecido a ti. Aquí viene como un título, ese no lo cuento, ese para no lo cuento. Para eso aparecí a ti. Ya él entendió y él creyó, ahí fue la conversión de Saulo. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? En Hechos capítulo 9, para no volver. Él entendió y asumió que Cristo es Dios. Y como una persona, esta semana he hablado con un hombre que tiene unos problemas tremendos, es incrédulo, y hemos horas hablado con él, he hablado horas con él, y no entiende el mensaje de salvación. A veces me dan ganas de como gritarlo, ¿sí? Y él dice, pero yo cómo voy a ser como Nicodemo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto para ser salvo? Y siempre en la mente del hombre, de la humanidad, cuando hablo de hombre y la Biblia habla de los géneros, ya hoy con esa posición equivocada de que ellas y ellas, y yo ya ni entiendo eso, ¿sí? No, la Biblia habla del hombre, habla de la humanidad. Ahora, si hay una distinción marido y mujer, pues está hablando de marido y mujer, ¿sí? Y la Biblia habla del hombre, a menos que el contexto muestre algo diferente, habla de la humanidad, ¿sí? Y en este texto dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. O sea que Dios claramente le está diciendo, ¿cuál es el propósito que Dios tiene ahora como hijo de Dios? Y a usted también se lo muestra. A mí también me lo mostró, me lo sigue mostrando. En la medida que busque la comunión con la palabra de Dios, porque la manera en la cual Dios nos habla es a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es guía para el creyente. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas que apareceré a ti. Recuerden que él fue llevado al cielo, a la presencia de Dios. Él dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, y le fueron reveladas cosas tremendas. Él estuvo 3 años en el desierto recibiendo doctrina, la cual volcó comenzando por Romanos, de parte de Dios. Pero fíjense algo ahí interesante. Para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? Primero, ministro. Ministro. ¿Qué significa la palabra ministro acá? ¿Qué entiende usted por ministro? Aquellos que se pavonean, voy a hacerle, no soy así, pero pavonean y creyendo que saben mucho y que lo alaben, ¿eso es ser ministro?
Hay algunos ministros, entre comillas, así. ¿Saben lo que significa la palabra ministro? Nosotros ya lo estudiamos, capítulo 4, versículo 1. ¿Somos qué? Remeros. ¿Recuerdan la ilustración? Ese texto se tomó de este ejemplo. En la antigüedad habían embarcaciones y habían 3 niveles. El primer nivel era para los remeros. A ver, ¿los remeros quiénes eran? Los que tenían un remo. ¿Saben lo que es un remo? No habían motores ni de gasolina, ni de eléctrico, nada, no había nada de eso. Entonces tenían que poner a esclavos como remeros para empezar a qué. Y ellos tenían que estar coordinados. Había un hombre ahí que era el coordinador de ellos. Derecha, izquierda, bueno, porque imagínense un remero haciendo lo que él quiere y como cree que es, y el otro haciéndolo de una manera diferente. ¿Alguna vez han remado ustedes? Y a veces uno mueve los remos de una manera diferente y resulta que a veces para atrás y no para adelante. Entonces, remero significa ¿qué? Ministro significa remero. Remero. Y esos remeros tenían que sufrir cuando había oleadas. A veces morían en su labor. Una palabra que nos enseña a ser ministro es un siervo de Dios, un remero. Y eso sí, y es más, no hay solamente en la iglesia un siervo de Dios. Ayer tuvimos una pequeña reunión donde Fernando tuvo la iniciativa muy bonito de poder hacer un reconocimiento a las personas que están sirviendo en medio de la iglesia, diferente a alabar y poner en un pedestal a personas. Ese no fue el propósito fue reconocer. A veces los ministros son vituperados, maltratados, como Pablo le sucedió en Corinto y otras iglesias, y es bueno hacer un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento, y es más, dice la Biblia de eso también. Reconocer a los que trabajan en medio de vosotros. No está diciendo, ni es sinónimo de alabar, de ponerlo en un pedestal, no. Ni fue así el propósito en el caso de Fernando, que tuvo la iniciativa, ¿no? Y dice aquí, por ministro, Gálatas capítulo 1. Vamos a mirar Gálatas capítulo 1. Y vamos a ver versículos 11 y 12. Gálatas 1, versículo 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Nosotros cuando nos paramos en un púlpito, cuando estamos en un discipulado sentados con un grupo de personas, tenemos que tener, como Pedro lo dice en la epístola de él, tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien. Me gustaría si le comparten Biblia a los hermanos, personas que están adelante, que no tienen Biblias, y gracias. Hacemos bien en estar como antorchas alrededor de ¿qué? La palabra de Dios. Y dice aquí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, la fuente del mensaje, evangelio significa que hay salvación por medio de la fe en Cristo. Pues no, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo tenía claro que era por revelación de Cristo que tenía esto. Era por revelación de Cristo. ¿Sí? Hay un hombre que cuenta la historia secular, tal vez algunos de ustedes lo escucharon. En ese entonces, hace muchos años, no de ese entonces, sino posterior, pero muy atrás, un hombre era traficante de esclavos. ¿Sí han escuchado que hubo traficantes de esclavos? Que tomaban esclavos, no les pagaban nada, un esclavo no le pagaba nada, y los ponían a trabajar a favor de ellos, como si fueran animales. Solo lo menciono, ¿sí? Un hombre que era traficante de esclavos de ese entonces, él compuso un himno. No sé si algunos se acuerden. ¿Qué dice Sublime Gracia? Que a un infeliz pecador salvo. Un infeliz pecador que él salvó. Mira el cambio que Dios hace en las personas. Esa es la condición anterior nuestra, un infeliz pecador. Y este hombre compuso esta canción pensando, o este himno, pensando en lo que él era antes
y lo miserable que se sentía por haber hecho lo que hizo. ¿Sí? Sin mayores comentarios. Primera de Timoteo capítulo 1, vamos a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice, versículo 15, perdón. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién? ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que dice? Léalo. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para salvar a quién? ¿Y qué más dice? Él mismo decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí la iglesia de Dios. Y Dios tenía propósitos con él. Primer propósito, para ponerte, ¿por qué? Ministro. ¿Y qué significa testigo? Mártir. Mártir. Porque al él dar testimonio de Cristo, está exponiéndose a morir por causa de Cristo. Eso significa mártir. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles. Eso lo oímos ya en el transcurso del estudio de Hechos. Ya estamos terminando el libro de Hechos. ¿Cómo Dios libró a Pablo? No solamente de los judíos por su celo, enceguecidos persiguiéndolo, sino también los gentiles que se burlaban y que lo perseguían también y se pusieron aún de acuerdo. Segundo para, es el tercero, pero el segundo para de propósito ya como creyente. ¿Cuál es? Antes de eso no quiero dejar de lado, me devuelvo, me disculpan. En 1 Corintios capítulo 4 lo voy a leer rápidamente, ya lo mencioné, pero lo quiero leer con ustedes. Versículo 1 y 2. Así pues, ténganos, eso ya lo estudiamos aquí en la iglesia, estamos estudiando versículo por versículo todo el libro de Corintios, ya estudiamos Efesios, hemos estudiado Santiago, el libro de Hechos, etc. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea ¿qué? Que sea digno de confianza. Pregunta, sobre todo los que estamos sirviendo, ¿usted es confiable? ¿Usted es confiable? Versículo 6 de ese mismo capítulo. Por esto, hermanos, lo he presentado y es aplicar como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué pasaba? Recuerdan, ya estudiamos todo Corintios, ¿no? ¿Cuál era el problema principal de Corintios? La carnalidad. Y empezaron a comparar que unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros más espirituales, entre comillas, somos de Cristo. Y no sois carnales y andáis como hombres. Y comparando. Y recuerdan que llegaron a la desfachatez de decirle a Pablo, te vamos a exigir algo. ¿Recuerdan ustedes qué le pidieron? ¿Cómo? Credenciales. Una carta de recomendación. ¿Quién comenzó la obra ahí? Pablo. Y le están pidiendo carta de recomendación a Pablo. Es algo contradictorio, pero es algo que sucede en las iglesias. ¿Sí? Miren lo que dice versículo 7. Porque ¿quién te distingue? Es un sarcasmo de Pablo, ¿no? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Versículo 7, continuamos. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque ellos ya consideraban que Pablo no era necesario y que los apóstoles no eran necesarios, aquellos que le enseñaron la palabra. Versículo 8. ¿Ya estáis qué? Hinchados es la idea. ¿Ya estáis qué? Ricos. Si nosotros gobiernan en medio de la iglesia, reinas, la palabra es gobiernan, que quieren tomar el liderazgo, ¿sí? Y desprecian a aquellos que fueron sus padres espirituales. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, dice Pablo. Es un sarcasmo, obviamente. Continuamos, versículo 9. Porque según pienso, a mí me parece,
Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí vemos un cuadro, ¿sí? Un cuadro. Y el cuadro es que en este versículo 9 se habla de un desfile romano como el cuadro. Se presenta el desfile romano. En el desfile romano era costumbre donde aparecían los victoriosos contra los enemigos de Roma, los generales, los que le seguían, el ejército, pasaban, todos le aplaudían, ellos pasaban todos orgullosos presentando su trofeo, ¿cierto? Y en medio de ese desfile romano, después de ser aplaudidos, pasando primero que todos ellos, al final del desfile, ¿qué llevaban? A los presos, a los que habían conquistado. Y Pablo, tomó esa figura de los romanos y dice el texto con esa explicación, vuelvo y lo leo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Al final del desfile, los condenados que iban a morir, ¿saben qué hacían con ellos? Estaban presos, los tenían en jaulas, abrían las jaulas y sacaban los animales. Y Pablo dice, nosotros somos como esos presos en ese desfile que nos sacan a los animales. Esa es la gráfica. Y miren lo que dice más adelante, versículo 10. Nosotros somos insensatos, la palabra es fuerte, dice estúpidos en el original nuestro. Porque tanto era la crítica contra Pablo, dice, nosotros somos estúpidos por amor de Cristo, mas vosotros en su carnalidad les decía a ellos, prudentes, discretos en Cristo, nosotros débiles, sin fuerza, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución, la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a hacer ¿qué? ¿Hasta ahora qué? ¿Cómo? La escoria del mundo. Miren, Pablo está diciendo, ustedes nos están pidiendo, a mí me están pidiendo carta de recomendación, soy lo peor y ya me consideran como la escoria. ¿Qué es la escoria? Y comienza hablando de cómo él describe las privaciones que tuvo, las fatigas, las aflicciones. Bendita dedicación de estos hombres de Dios. Y después dice, la escoria, hay un pasaje en Proverbios, no lo voy a leer, 25 creo que es, donde dice, saca la escoria y saldrá la ¿qué? Al fundidor. De la plata, ¿no? Saca la escoria de la plata. ¿Y eso cómo se hace? Con el calor. ¿Y la escoria qué es? Lo que no es plata y lo que es basura. Y Pablo está diciendo, ustedes nos están considerando como la basura, como la basura, ¿sí? Ahora, Pablo no estaba ofendido solamente por eso, o sentido de ver la carnalidad de ellos, sino que él se estaba presentando como un siervo de Dios. Y él quería que realmente ellos entendieran el privilegio que tenían de estar con hombres de Dios como él. Hay un ejemplo que escuché de una enseñanza hace tiempo atrás, de un hombre que era muy reconocido en su lugar, donde él enseñaba la Biblia, era reconocido en el sector, la ciudad donde estaba. Y era amigo de un pastor de una iglesia. Este pastor lo llamó, lo invitó, se sentó y fue a presentarlo. Y todos estaban mirando, uy, llegó tal persona conocida. Y dijo, yo hoy tengo un invitado especial, ¿sí? Pero les quiero decir que sin él no podríamos hacer nada. Escuchen lo que dijo. La iglesia crece por sus enseñanzas. Es el más grande predicador de todos los predicadores. Y se los voy a presentar.
Y les dijo, les voy a presentar el Señor Jesucristo y su esclavo. Eso lo habló previamente con él. Para mostrarles que por muy buen enseñador que fuese, él simplemente era un siervo. Simplemente un esclavo. ¿Me están siguiendo la ilustración? Pablo siempre se presentó como ese ministro de Dios. Y mis queridos, aquellos que estamos sirviendo en medio de la iglesia, no somos más que eso, esclavos y ministros de Dios. Ministros de Dios, ¿sí? Dice el versículo, bueno, no lo voy a leer más, pero también ¿qué? Mártir. Propósitos. Entonces, vamos, nuevamente, Hechos, capítulo 26. Dice, versículo 16, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para, propósito, esto ha aparecido ¿para qué? Dios quería poner, y lo hizo, puso a Pablo como ¿qué? ¿Qué significa ministro, mis queridos? Remero. En el original, remero. ¿Y qué? Testigos. ¿Qué significa testigos? Mártir. Jaime, Dubán, Eddie y bueno, los que estemos acá sirviendo al Señor, que estamos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere más que eso. ¿Sí? Y Dios tenía un propósito con Pablo, lo puso de remero y lo puso como esclavo. ¿Está claro o no? Para. Segundo para. ¿Cuál es el segundo para? Para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Aquí hay tres propósitos, pero vamos a ponerlo como uno. ¿Sí? Vamos a ponerlo como uno. ¿Para qué? Para que abras sus ojos. Y aquí en el griego significa para que abras tu boca, ¿sí? Para, habla de hablar, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sí? ¿Se conviertan de qué? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos, más adelante ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, todos los creyentes, ¿somos qué? Linaje escogido. ¿Qué es linaje? Descendencia. Somos la descendencia de la cruz. Linaje escogido. ¿Nación qué? ¿Qué significa santa? Apartado. Apartado para Dios y apartado del mundo. Dos cosas. Ya estoy apartado del mundo, ahora soy apartado para Dios. ¿Qué más somos? Pueblo adquirido por la sangre preciosa de Cristo. Por gracia. Por misericordia. No por mérito humano. Está claro, ¿cierto? No estoy enseñando sobre la salvación, pero lo quiero mencionar porque la Biblia lo dice. ¿Y para qué más? Para que anunciemos, para que seamos portadores del mensaje del Evangelio de Dios. Ese Dios que nos llamó a nosotros, ¿tiempo qué? ¿Llamó que es tiempo qué? ¿Futuro? No, pasado. Tiempo pasado nos llamó de donde estábamos ¿qué? Efesios 2:1 ¿qué dice? Nosotros en otro tiempo estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Siguiendo qué? La corriente de este siglo. De las tinieblas a su luz, ¿qué? Un calificativo, admirable. Su luz, admirable. ¿Sí? Ahora, Dios nos puso a nosotros, y todos aquí estamos incluidos, para predicar el Evangelio de Cristo. Vamos al libro de Hechos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a qué? A la luz. La palabra luz significa brillar, ¿sí? Y de la potestad de Satanás a Dios. De la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa potestad? Poder, control. Miren, las personas sin Cristo están guiadas por este sistema y este sistema es satánico. Cuando una persona cree en Cristo,
Es nueva criatura, dice la Biblia. Ya ese control del mundo ya no está sobre él. ¿Sí? De las tinieblas, y después de la potestad, del control. Él nos sacó de las tinieblas y nos sacó de ese control de este sistema. Dice el texto ahí, de la potestad de Satanás a Dios. De la potestad de Satanás a Dios. Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice la escritura. Versículo 13, el cual nos ha librado, ¿tiempo qué? Porque es la experiencia de un creyente. El cual nos ha librado de la potestad, o sea, el control de las tinieblas, ¿y qué? Trasladado al reino de su amado Hijo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Aquí los tesalonicenses dieron un tremendo testimonio de la obra que Dios hizo en sus vidas, ¿no? Pero en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De qué cosa? Y ya, ahí terminó todo. Somos salvos. Con un propósito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Servir qué? ¿A Dios qué? ¿Vivo y qué? Verdadero. Dios es verdad. Dios está vivo. A Él le servimos. A Él le servimos. ¿Sí? Dice Hechos capítulo 26. Estamos en Hechos capítulo 26. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por fe, que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Y como consecuencia de tener el perdón de pecados, ¿qué cosa? Tenemos ¿qué? Un patrimonio. La palabra herencia significa patrimonio. Voy a hacer un ejemplo. ¿Cuál es el patrimonio que usted tiene en este mundo? No empecemos a decir tenemos esto, tengo tal carro, no. Tenemos un patrimonio, aunque sea una bicicleta, pero tenemos algo. ¿Sí? Ahora, patrimonio significa eso, tener algo ya que es nuestro. La palabra perdón significa remisión, libertad. Y la palabra herencia significa patrimonio entre los santificados, una herencia, el cielo. Esa es la herencia que tenemos nosotros. Ese es el patrimonio. No nos vamos a llevar nada de este mundo, ¿o sí? No, vamos a estar con el Señor viviendo por la eternidad con Él. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Dice el texto. Y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo y su palabra. En el contexto de la palabra, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Libres. Versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. Estábamos antes en una condición de esclavitud que no éramos conscientes. Y Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Y nos ha dado nueva vida, vida eterna. Podríamos tomar mucho tiempo explicando esto, pero viene Romanos, así que dejemos que en Romanos Dios a través de su palabra nos esté hablando, ¿no? Herencia entre los santificados. Primera de Pedro, capítulo 1, pensando en perdón de pecados por la fe y herencia entre los santificados. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos al capítulo 3. No, capítulo 1, versículo 3. Dice así, bendito, ¿están? Primera de Pedro 3. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué significa misericordia? No significa gracia. No nos da lo que merecemos. ¿Qué significa la palabra como tal? Congraciarse con el... Sí, es una conclusión de eso, pero ¿qué significa la palabra?
Está ahí. Dividida en dos. Miseria y cordia. Mucho corazón. Dios ve nuestra miseria y tiene compasión. Es de mucho corazón. Y eso nos hace mantener humildes. Como Pablo decía, y gracias a la gracia, que es otra palabra, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Y aquí en este texto, que estamos leyendo versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, o sea, conforme a su qué, no conforme a la misericordia del ser humano, la misericordia nuestra es mínima. Yo he perdonado a mi esposa algunas cositas, que ella es muy buena esposa, no está aquí, es una gran mujer, sí, está en Suba, y le he perdonado cosas, ella me ha perdonado muchas más cosas a mí, pero es limitado el perdón nuestro. Pero está conforme al poder y la misericordia de Dios, que es súper abundante, al punto que Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Estamos siguiendo el texto? Dice ahí, versículo 3, bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según, o sea, conforme a su grande misericordia, no conforme a la misericordia de cualquier ser humano, no, la de Él, nos hizo ¿qué? Renacer. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo se llama? Nicodemo le decía al Señor, ¿cómo puedo hacer para hacer qué? Para nacer de nuevo. Pues con la palabra de Dios. Dice, además, ¿qué más dice? Una esperanza viva. ¿Por qué está viva esa esperanza? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería ¿qué? Vana. Seríamos los más dignos de conmiseración. En 1 Corintios lo explica Pablo. Ya lo estudiamos también. Para una herencia con 3 características que menciona el texto acá. Incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Inmortal. Incontaminada. En el cielo no entrará cosa inmunda que haga abominación y mentira, dice la Escritura. Incontaminada nos habla de sin mancilla, sin mancha. ¿Por qué vamos a tener una herencia sin mancha si somos pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el cielo no entrará cosa inmunda que haga abominación y mentira. Cuando estemos en la presencia de Dios vamos a entrar sin mancha alguna. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, para la gloria de Él. ¿Qué otra palabra está ahí? Inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? ¿Perdón? Inmarchitable. Que una florcita, hay un texto que dice, es como la flor de la hierba que aparece por un día y luego se desvanece. Así es la vanidad del hombre, bueno, los planes que el hombre hace en Santiago, ¿no? Inmarchitable, ¿qué es? Es lo contrario. Que es perpetua en el griego. Va a estar siempre nuestra salvación. Perpetua. Y eso es lo que nos quiere decir el texto en Hechos capítulo 26. Una herencia entre los santificados. Una herencia perpetua, una herencia sin mancha, una herencia inmortal por los siglos de los siglos. Esa es la herencia que tenemos, mis queridos. Otro pasaje, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Propósitos, ¿cuáles son? A ver si nos acordamos. Primero, hay uno general, pero ¿cuál es el propósito que Dios tenía con Pablo? Primero lo salvó, ya está. Segundo, que sea el primero acá. Ponerlo como ministro. ¿Y qué más? Que significa remero y esclavo. Mártir. ¿Para qué más?
para que abra los, miren, no hay que inventar nada, está ahí, para que abra los ojos, abran los ojos. ¿Para qué más puso Dios a Pablo y a usted también? Para que otros se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y qué más? De la potestad, el poder. La persona sin Cristo no tiene poder para obedecer a Dios. Dios nos sacó de las cadenas de la esclavitud. ¿Y para qué más? Para perdón de pecados. ¿Y qué más? Al ser perdonados de pecados tenemos derecho a ¿qué? Una herencia. ¿Con cuántas características? Bueno, ¿qué mencionamos en Primera de Pedro? Incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Ojalá puedan entender las palabras y gozarse en esa verdad. Por eso las expliqué, podía leerlas y yo las leí y las conozco y pasa derecho en algunos. Que las asumamos, que las vivamos, eso nos va a sostener a nosotros. En segundo lugar, ya vimos los propósitos. Vamos a ver las diferentes reacciones al mensaje de Dios. Diferentes reacciones al mensaje de Dios. Vamos a ver versículo 19, Hechos 26. Va a tocar correr un poquito, quiero terminar hoy. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. ¿Qué significa no ser rebelde? Obediente. A ver, hay personas que a la luz de la palabra de Dios, como dice en Juan capítulo 3, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso es que no son salvos, no porque no entiendan que Cristo es Dios, no porque no entiendan que a través de la fe es que podemos ser salvos. Es que ellos quieren vivir en tinieblas todavía y rechazan a Dios. Y vamos a ver la primera reacción de Pablo. ¿Cuál es la reacción de Pablo según el texto acá? Obedeció. Él no fue rebelde. Él no fue rebelde a la visión celestial. Desde que usted llegó a Cristo, su vida ha cambiado en cosas y la mía también, dependiendo de la obediencia. ¿Qué ha hecho para Dios? ¿O ha sido rebelde al llamado de Dios? Porque Dios quiere que todos nosotros prediquemos el Evangelio. Todos. Pablo dice, yo no fui rebelde. Esa es la primera actitud que yo veo acá, la de Pablo. Yo no fui rebelde. Hechos capítulo 9. Viendo la conversión de él, que lo mencioné ahorita, lo voy a volver a leer para que quede remarcado. ¿Qué hacía Pablo cuando él llegó a Cristo? Enseguida. No, es que tengo que prepararme, tengo que estudiar, miren, yo no puedo. Dije, pero enseñe lo que usted aprendió. Así comencé yo. Voy a enseñar lo que he aprendido y sigo enseñando lo poquito que he aprendido porque me falta conocer muchísimo la Biblia. Y lo digo con toda humildad y con verdad. Hay cosas que leo en Levítico y me toca volver a estudiar, le digo a mi esposa, no entiendo bien este pasaje, habiéndolo aún estudiado. ¿Sí? Pero cuando usted llegó a Cristo, ¿entendió que Cristo murió por sus pecados, sí o no? ¿Entendió y creyó que Cristo está vivo y que por solamente gracia y misericordia es salvo? Dígale eso mismo a otro que no sabe nada. Comience con eso. ¿Me explico? No, es que yo no puedo, y si me van a decir, si le dicen algo que no entiende, voy a estudiar y después le contesto. Nosotros no tenemos por qué responder lo que no sabemos. Pero en la Biblia hay la fuente de toda información. ¿Sí? Y en ese texto dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que Cristo es Dios. Al que él pensaba que estaba muerto y que no era Dios, algunos inclusive en un informe que el Señor Jesucristo previo, que no estaba Pablo todavía ahí entre ellos, eran los apóstoles iniciales, Pedro y otros, ¿quiénes dicen los demás? Dios lo sabe todo, pero les preguntó un informe, ¿quién soy yo? ¿Y cuál fue el informe que dieron? Unos que eran Juan Bautista, otros que eran Elías que había resucitado, otros que era Jeremías, otro que era uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes? Bueno, eso dicen ellos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué creen? Y Pedro dijo, ¿tú eres qué?
El Cristo, que significa ungido, que significa tú eres Dios. Pedro le dijo, tú eres Dios. ¿Qué más dice Pedro? El Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Bendito el Padre que te lo reveló. No te lo reveló sangre ni carne. Eso viene por la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es la que transforma las vidas. Nosotros debemos predicar. La primera reacción que vemos entonces es la de Saulo, que es Pablo, que enseguida predicaba a Cristo. Él no fue rebelde a la visión celestial. ¿Sí? ¿Cómo reacciona usted ante la bendita palabra de Dios? ¿Cuál fue la actitud que tuvo Pablo? Enseguida predicó. No fue rebelde. A veces pensamos que Dios nos llamó solamente para ser salvos. No, Dios nos llamó también para santificación, para ir cambiando. Ese es un proceso del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? Romanos capítulo 6, capítulo 7. La santificación, que es progresiva. La salvación es un acto de fe. La salvación es un proceso de toda la vida. El trabajo de Cristo con la iglesia es llevarnos ¿a qué? A la madurez. Y seguimos avanzando a la madurez. No vamos a llegar a la plena madurez hasta cuando seamos trasladados. ¿Está claro eso, no? Pero también el servicio. ¿Qué está haciendo usted para Dios? Sí, aprendimos que, bravo Pablo, ¿y qué de su vida y qué de mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo para Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor puso una parábola ahí? Vino a mi mente y lo anoté aquí para acordarme. Y habla a dos hijos. Habla a los hijos. Y le habla a los hijos y les dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ese llamado se lo hace ¿a quién Dios? A los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que hemos creído en Cristo y que pasamos de muerte a vida, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Pero hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. ¿Usted es obediente o es desobediente? Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Pablo no fue rebelde al llamado de Dios. ¿Usted es obediente al llamado de Dios? ¿Usted está gastando su vida? Obviamente tenemos que trabajar, tenemos que proveer, tenemos que hacer cosas, pero ¿qué en cuanto a la necesidad imperiosa de salvación de personas? Y Dios no puso ángeles sino a personas comunes y corrientes como nosotros. ¿Usted está haciendo algo en medio de la iglesia? Vimos entonces la primera reacción. Pablo fue obediente y por ser obediente todo le salió bien. Por ser obediente todos lo felicitaban, lo abrazaban, uy grande, como predicadores, uy grande pastor. Y es un arma de doble filo, ¿no? ¿Sí? No. Y le vinieron problemas. Es más, él mismo escribió, y Pedro, el que quiere vivir piadosamente, ¿qué va? Va a padecer persecución. Entonces la primera reacción aquí de esa segunda parte, ¿cuál es? Pablo no fue rebelde a la visión celestial, obedeció. Vamos a ver la segunda reacción. Y voy a correr un poquito. Dice el versículo, ¿íbamos en qué? 19, 20. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. Él ya estaba llegando a Damasco. Y él no dijo, no, voy a ir a Jerusalén y allá sí voy a hacerlo. No, es que mañana, no, en un año, no, en 15 días. Un hermano ahí en Suba, durante varios años me ha dicho, no, es que yo termino esto y ahora sí voy a servir al Señor. Le dije, yo creo que usted no va a servir al Señor nunca así como va. Lleva como 20 años asistiendo a la iglesia. ¿Sí? No, enseguida predicar a Cristo, enseguida hacer algo para Dios. ¿Sí? Y saben, él estaba llegando a Damasco, estaba en Damasco. Y dijo, ¿a dónde voy a predicar? Pues aquí en Damasco donde estoy. ¿Me va a volver a Jerusalén? No, en Damasco. Y Jerusalén después. Y por toda la tierra después, porque fue un llamado especial, ¿no? A los gentiles, que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora viene otro personaje, versículo 21. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Aquí el testimonio de Pablo dice, miren, por causa de obedecer y no ser rebelde al llamado de Dios, ¿qué dice?
Me quieren matar. Me quieren matar por causa de ser obediente a Dios. Pero versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero, estoy firme. Oye, ¿usted cómo está cuando vienen las tormentas, mis queridos? ¿Cómo está? ¿Está firme o se deja mover? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. A ver, usted puede estar firme un día, 2 días. Pablo dice al final, en el último libro, cuando iba a morir, he terminado mi carrera. He acabado la carrera. Por lo cual me espera ¿qué? Una corona. La cual me dará ¿quién? El Señor, el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, dice. Dice además el texto, hasta el día de hoy persevero. Qué testimonio el de Pablo, mostrando sus cadenas. Hasta el día de hoy persevero. No soy rebelde al llamado de Dios. Dando testimonio es declarar, atestiguar a pequeños y grandes, pobres y ricos. Qué tremendo cuando hay acepción de personas, ¿no? No, al que sea. No al que me cae bien y al otro que se muera y ojalá le caiga un rayo. Porque a veces somos así. No diciendo nada fuera de las cosas de los que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo, él toma y dice, en los profetas, en el Antiguo Testamento, Isaías 53, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? A ver, es un pasaje conocidísimo. ¿Cómo? Ciertamente llevó él, no está enfermo, el castigo de nuestra paz, por su llaga fuimos. ¿De quién habla? De Cristo. Y él está diciendo, y hay más textos, que el Cristo había de padecer. ¿Y ser el primero de qué? Y la palabra primero dice el mejor. Ahora otro texto dice primicias de los que durmieron es hecho, hablando de Cristo. El mejor de la resurrección. El sin pecado, el santo Dios. De los muertos, ¿para qué? Anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que resplandezca y brille el evangelio en medio de las tinieblas. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. ¿Sí? Ahora sí. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, ante ese montón de gente, no eran 2 o 3, era mucha gente. Festo, que fue el que llevó a Pablo a un amigo de él, el rey Agripa, un pervertido, ¿sí? Pero que tenía mando. Y estaba vestido con su hermana, que era su mujer, una perversión terrible, con mucha pompa. ¿Qué dijo Festo? Pablo, estás loco. ¿Dijo así o cómo lo dijo? A gran voz. Estás loco. Esa es la segunda reacción. Y lo gritó, estás loco. Estás loco, le dijo. Primera de Corintios 2. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Y vamos a ver versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural es el incrédulo. Hay un hombre natural que dice la Biblia, hay un hombre carnal que es el que es movido por la carne, aunque tiene el espíritu, que vive casi como un natural. Un creyente que no es piadoso, en otras palabras. Y el hombre espiritual, el que va creciendo, el que tiene conocimiento y tiene una vida que respalda ese testimonio. Pero el hombre natural no percibe, ¿sí?, las cosas que son del Espíritu con E mayúscula, habla del Espíritu Santo de Dios, que es la palabra de Dios, porque para él ¿qué son qué? Aquí la palabra locura significa absurdo y una bobería. Es una locura. Y no las puede entender y lo explica por qué razón. Se van a escudriñar o discernir es escudriñar, ¿cómo? Espiritualmente. Entonces el hombre natural, el incrédulo, tiene esa reacción. No sé si ustedes han escuchado, yo cuando era niño, yo no era creyente, había una congregación, yo vivía en el barrio Perdomo en el sur, tenía como 6 años, pero recuerdo un comentario de un funeral de un vecino, y eran creyentes, y yo, lejos de Dios en ese tiempo, y decían mis papás y otros, y allá no están llorando como aquí, esos están locos. Esos están locos, que murió un familiar de ellos y no se agarraban a ese féretro, porque si hay dolor, como dice Primera Tesalonicenses,
que no os entristezcáis como los otros, hablando de quiénes, los incrédulos, que no tienen ¿qué? Esperanza del cielo. Hay tristeza, pero hay tristeza con esperanza, entonces no es una cosa demente, digámoslo así. Entonces, yo escuché un comentario, es que se ponen a leer la Biblia y se vuelven locos. ¿No han escuchado ese concepto? Eso ha trascendido a través de los siglos. Eso fue escrito hace 20 siglos. Pablo, ¿estás loco? Eso es lo que, para que podamos asumir, en 1 Corintios capítulo 1, veamos aquí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Absurda, una locura. ¿Para quiénes? Para los incrédulos. Pero a los que se salvan estos a nosotros es ¿qué? Poder de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, hablando con cierto sarcasmo, ¿de qué? ¿Cuál es la predicación de la Biblia? Que Cristo vino a este mundo, que es Dios. Que Cristo murió en la cruz para pagar una deuda, Colosenses 2:13. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria y las clavó allá sobre Cristo en la cruz, y por eso cuando Cristo murió la tierra tembló, el Padre lo abandonó, porque cargó nuestros pecados. ¿Y qué más es? ¿Perdón? Resucitó. Cristo resucitó. Él hace un ministerio en este momento de intercesión ante el Padre. Intercesión. Y en Juan capítulo 14, cuando previamente a la cruz, anticipadamente le dice a los apóstoles, no se pongan tristes, yo me voy, pero en el versículo 14 creo que dice, vendrá otro, la palabra otro es una igual a mí, de la misma esencia, el Espíritu Santo estará con ustedes por siempre, mientras estén acá y después. ¿Sí? Esa es la reacción de Festo, versículo 23, 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, no era locura, era un tropiezo, ellos no estaban de acuerdo, porque seguían sus leyes y querían cumplir la ley, etcétera. ¿Y para los gentiles qué? Y Festo era un gentil. ¿Estás loco, Pablo? Segunda reacción. Primera, ¿cuál fue? La de Pablo. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? No fue rebelde. Segunda reacción de un gentil. ¿Cuál fue? ¿Estás loco, Pablo? Continuamos, Hechos 26. Versículo 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de ¿qué? Verdad, o sea, veraces. La palabra de Dios está diseñada para el hombre. Miren, usted lee la palabra de Dios y no es como cualquier otro libro. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo del ser humano. Y dice, y de cordura, no estoy hablando cosas incoherentes como algunas sectas que enseñan, gritan, yo no sé, un montón de cosas terribles, no. A la exposición de la Biblia hay cordura, hay dominio, hay modestia, es la idea ahí. Pues el rey, ahí cambia de dirección de la charla. ¿A quién se dirige ahora? Agripa. ¿Sabe estas cosas? Este hombre no es que tuviera temor de Dios, porque a veces se interpreta mal este pasaje. Este hombre, por causa de su posición de rey, él ya sabía la problemática entre los judíos y los creyentes, que eran perseguidos, torturados y muertos. Entonces él había tenido que tratar muchos asuntos como esos. Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Se ha propagado tanto que hay creyentes en todo el mundo, todos los países del mundo hay creyentes. Versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Tú crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Qué responde él? Yo sé que crees, o dice él más bien, yo sé que crees, pero no está diciendo que tú tienes fe, sino tú has escuchado a los profetas. En este versículo 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, hay un problema cuando estudiamos la Biblia. Hemos hablado inclusive con los hermanos que han estudiado en un instituto bíblico. Hay personas que toman textos fuera de contexto, eso ya creo que no nos va a pasar tan fácil. Hay algunos hermanos que toman un texto, una serie de palabras,
y sacan una conclusión de eso. Y hay varios métodos de estudio. Para mí, y estoy seguro que es el mejor método, el más eficaz, es un estudio exegético, palabra por palabra. Muchos han tomado este pasaje cuando dice, por poco me persuadas a ser cristiano. ¿Cómo lo entenderíamos cuando vemos toda la frase de esas diferentes palabras? ¿Cómo lo entendemos? ¿O cómo lo pueden entender las personas? Casi me convences. No es ni cerca de la verdad lo que dice ahí. Por poco me persuades. Es más, en el contexto uno puede sacar conclusión que lo dice con desprecio. Le está diciendo en el original, ¿con tan poquito crees que me vas a convencer? ¿Crees que por haber venido acá, yo ya he escuchado antes, entonces me dices que ya he escuchado eso, y con eso crees que me vas a convencer? Ahí hay un orgullo en este hombre, no ningún temor. Es más, la historia secular dice que este hombre detestaba a los cristianos. Era un perverso, estaba acostándose con su propia hermana. Y no le daba nada a eso. Y a veces uno toma frases, y tengan mucho cuidado, toma frases y saca conclusiones de unas frases. Y el griego es riquísimo y uno puede tomar, yo he tenido dificultades a veces con textos y digo, pero yo sé que esto no puede ser, y tomo palabra por palabra y digo, no, ahora sí entiendo. Hay que tomar palabra por palabra, mis queridos. Cuando estudiamos la Biblia, los que enseñamos, tenemos que hacer una exégesis y queremos ser fieles a las Escrituras. Y no tomar frases ahí nada más. ¿Me explico o no? Dice el versículo, por tiempo tengo que correr, versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco conocimiento o mucho conocimiento, ese es el contexto ahí. Y invito a Jaime, Duván y Eddie, no veo a Eddie. Bueno, tomen las Escrituras y vean las palabras en el griego. Ustedes saben mirar. Yo no sé nada de griego, pero si hay hermanos que saben griego, yo picapiedramente me pongo a mirar, escribo, estudio y saco conclusiones porque el Espíritu Santo de Dios nos ilumina, ¿sí? Y podemos sacar fácilmente una conclusión más exacta mirando palabra por palabra y no una frase que nos puede engañar. ¿Me explico? Por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales como yo, excepto, qué tremendo, ¿no? Estas, cuando dice estas, ¿qué gráfico tienen ustedes en la mente? Estas cadenas. No dice esas cadenas o las cadenas, estas. Yo digo, esta es el agua, ¿la están viendo? Por eso digo, esta es el agua. La están viendo ellos, las cadenas de Pablo. Las cadenas de Pablo. Esa es la reacción, la cuarta reacción y última. ¿Sí? Por último, y mención nada más, una reunión privada. Ahora, ellos ya no sabían qué más hacer. ¿Qué más le van a hacer a Pablo si les predicó tan claramente el Evangelio? Le fue concreto en las cosas. Y así sucede con... No, yo no quiero escucharlo más a usted. Y entonces hicieron una reunión privada entre estos hombres. Versículo 31 y 32. Versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, fíjense ustedes, cuando había dicho estas cosas, esa reunión se acabó. Le molestó, no le gustó ni poquito. Si tuviera un poquito de interés, hubiera preguntado, pero explícame. No le interesaba. Se levantó el rey y el gobernador. Y Berenice, su hermana mujer. Qué cosa tan terrible. Y los que habían estado con ellos, que había un montón de gente. Y cuando se retiraron aparte, ¿recuerdan ustedes por qué Festo llamó a este rey? ¿Por qué razón? Tenía que enviarlo ¿a dónde? Decir, ¿cuál es la razón? Yo no veo una razón por la cual voy a mandarlo, porque los judíos hablan un montón de cosas que no tienen razón. Y entonces, bueno, tú que has lidiado con todos los judíos, quiero llevar una razón para escribirle, porque si no, ¿cómo voy a quedar yo? Necesito saber por qué lo envío. Y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte, ni de prisión siquiera, ha hecho este hombre. ¿Sí? Y como se sintieron aludidos, acabaron en esa reunión. Dice en el versículo 32, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a quién? ¿Saben quién es César que mencionan aquí? Nerón.
¿Saben quién es Nerón? Fue el que mató al apóstol Pablo. Yo quiero hablar un poquito de la providencia de Dios para terminar. La providencia de Dios. Hechos 23:11. Hechos 23:11. ¿Qué había dicho Dios? Es que se nos olvidan las cosas. Lo digo por mí, no por ustedes. Bueno, también por ustedes. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Lo habían golpeado a Pablo. Bueno, ¿cuántas veces él fue apedreado, golpeado? Bueno, estaba amenazado a muerte, pero él en su defensa, me olvidé de presentar eso, él no tenía ningún miedo. Él fue claro y contundente, respetuoso pero con solidez. Usted cuando está amenazado comienza a hablar ¿qué? Intimidado, yo. No, Pablo no. Pablo dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por causa de Cristo. Y ese texto dice: se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, por haber testificado en Jerusalén y otros lugares lo persiguieron, buscaban matarlo, no solo encarcelarlos, así es necesario, ¿qué cosa? Que testifiques ¿a dónde? A Roma. Ahora, si usted quiere ir a hablar con el presidente de la República, yo, ustedes, ¿qué tendríamos que hacer para que nos atienda? Creo que no nos atendería, creo. ¿Sí o no? Ahora, Dios quería, en su providencia, Dios quería, ¿sabe lo que es providencia? Bueno, hay un pasaje, voy a tomar un ejemplo. Romanos capítulo 8 dice: a los que aman a Dios. ¿A quiénes? A todos los creyentes, todas las cosas le ayudan a bien, dice el texto. A los creyentes, de esos creyentes los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La palabra ayudan en el original significa proveen. Y es el mismo concepto de las epístolas pastorales cuando dice, hablando del incrédulo, y el que no provee para su casa, haciendo comparación con el incrédulo, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. La palabra provee. La palabra provee significa, cuando una persona se va a casar, yo hace poquito, hay 2 matrimonios nuevos en Suba, y les dije: ustedes tienen que pensar, ahora que se van a casar, tener ciertas cosas y planear para tener para su familia. Y uno trabaja como hombre para tener anticipadamente, es la idea, anticipadamente ciertas cosas para dar en la necesidad tanto espiritual como física a la familia. Dice, ahora sí el pasaje, Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿algunas o todas? Todas. Ayudan, proveen. Dios anticipadamente tiene en nuestro trasegar, en nuestra vida, ya preparada cosas, un camino para cumplir sus propósitos. Pablo iba a ir gratis, entre comillas, preso, pero gratis ¿a qué? A Roma. Y Pablo iba a tener un acceso directo ante este hombre perverso llamado Nerón. Jamás, si fuera por sus propios medios, le hubieran dado una audiencia con Nerón. Y cuando Pablo estuvo en la cárcel, le predicó a los del pretorio, les predicó a los soldados, le predicó a toda, es más, llegaron hombres piadosos del fruto del ministerio de Pablo en Roma. Es más, cuando Pablo habla de ir a Roma, dice en una carta que escribió a Romanos, porque no pudo viajar en el plan que él tenía, porque a veces tenemos planes, y Pablo dijo en Romanos capítulo 1, me he propuesto, pero hasta ahora he sido ¿qué? Estorbado. ¿Quién estorba los planes de Dios o quién quiere estorbar los planes de Dios? Satanás. Pero resulta que Satanás participa involuntariamente, obviamente, en los planes de Dios. El cielo gobierna, Dios tiene control de cada detalle, ni aún una hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios. Y saben, Pablo fue a Roma directamente porque Dios le dijo: es necesario que testifiques también en Roma. Pablo estaba seguro que iba a ir a Roma. Pablo estaba confiado que Dios lo iba a llevar a Roma. Y él quería ir en un próspero viaje, era la expectativa. El próspero viaje fue que naufragó,
¿Se acuerdan? Naufragaron en esta isla de Malta, creo que se llama. Y allá pudo predicar el evangelio. Los que hemos leído la historia. Es algo que podemos nosotros ver al final del pasaje, la providencia de Dios. Miren, en la obra de Dios y para Dios no hay suerte. Uy, es que por suerte me pasó eso. No, eso fue porque Dios lo tenía que en su providencia para nosotros. No hay nada del azar se dice o azar, no hay nada al azar. Todas las cosas que suceden están dentro de la providencia, eso es la providencia de Dios para el creyente. Y en la providencia de Dios, Pablo tenía que sí o sí ir a Roma. Y Pablo lo sabía porque Dios le dijo, es necesario, vas a ir a Roma. Él sabía que no lo iban a matar en ese lugar, porque Dios le había prometido que iba a ir a Roma. ¿Sí? Vamos a orar. Voy a pedir a Duvalcito si por favor nos guíe en oración y que Dios les bendiga, hermanos.